El principio de igualdad y no discriminación es uno de los principios que con mayor frecuencia se ha desarrollado a lo largo de la historia. No obstante, la concepción actual de la igualdad y no discriminación difiere notablemente de la noción tradicional. Tradicionalmente se concibió la igualdad y no discriminación en abstracto, es decir, proclamando la igualdad entre determinados individuos sin considerar las características particulares de los grupos o sujetos. Actualmente, y luego de la Segunda Guerra Mundial y con el devenir del derecho internacional de los derechos humanos, la noción de igualdad y no discriminación se torna un poco más compleja. Se concibe a la igualdad y no discriminación teniendo en consideración las circunstancias y las diversas circunstancias de opresión y de violencia estructural que han atravesado distintos grupos humanos. Particularmente con la noción de igualdad y no discriminación luego de la Segunda Guerra Mundial, y particularmente a partir de la década del 70, se ha atravesado un proceso denominado especificación de los derechos humanos. Este proceso considera la proclamación de diversos derechos que tienen especial relevancia para distintos grupos en situación de opresión. En la década del 70 podemos dar un ejemplo muy claro con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la década del 60, en la década del 70 con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más recientemente en la década del 80 con la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, posteriormente en la década del 90 en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y ya más recientemente y en el siglo XXI con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, esta concepción o proclamación en abstracto de la idea de igualdad y no discriminación se concibió como insuficiente dadas las condiciones estructurales de desigualdad que existen en la sociedad. También a través de la jurisprudencia se han establecido distintos contornos o límites del principio de igualdad y no discriminación y del derecho subjetivo de todas las personas a la igualdad y no discriminación. En este proceso, una noción que ha tenido amplio desarrollo es la noción de categorías sospechosas. Entendemos por categorías sospechosas aquellas circunstancias o rasgos personales que, como regla general, no deben ser utilizadas para establecer diferencias entre los distintos individuos, tales como el género, la religión, el pensamiento político, la identidad de género, etc. Estas circunstancias son concebidas por la jurisprudencia tanto a nivel internacional como a nivel local como indiciarios de discriminación arbitraria y por lo tanto no deben ser aceptados. Estas nociones de categorías sospechosas a su vez se han complementado con 4 nociones que la acompañan. Se consideran como categorías prohibidas de discriminación aquellas que cumplen 4 elementos. En primer lugar, cuando se trata de un aspecto central de la persona y no un aspecto accesorio tangencial, es decir, que no puede ser modificado a voluntad por parte de la persona, como el género o como la identidad de género. Un segundo elemento va asociado a prácticas históricas de subordinación y discriminación, es decir, en consideración de la situación estructural del grupo humano del cual estamos hablando o de la persona individualmente considerada. En este caso, un ejemplo muy claro es la discriminación estructural que han experimentado las personas afroamericanas en el continente. Un tercer elemento es la posición del grupo humano o de la persona en cuanto al poder político que puede ejercer en un determinado contexto. Es decir, cómo estos grupos o personas se posicionan y normalmente con escaso poder político. En definitiva, se considera como un elemento a considerar la situación de poder que tiene esa persona en un determinado contexto. Normalmente las personas que viven en situación de pobreza han experimentado escaso poder político a la hora de presentar su agenda o de plantear sus problemas en la arena política. Un cuarto elemento para considerar a la hora de determinar si hay una categoría prohibida de discriminación es que no se responde a un criterio racional para distribuir cargas.
Es decir, no responde a una idea de impositiva, por ejemplo, un impuesto o algún tipo de carga racional para gravar un determinado grupo o persona. También a partir de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, se han determinado otros elementos, como la necesidad de invertir la carga probatoria, es decir, que la persona discriminada no está obligada a entregar evidencia sobre la proporcionalidad o la necesidad, sino que es el Estado que comete presuntamente el acto discriminatorio o bien el particular que la comete. Por otro lado, hay otras limitaciones como el respeto al contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación, es decir, cuando existe una posible incompatibilidad de este derecho de igualdad y no discriminación con otros derechos, es necesario que no se transgreda el núcleo esencial del derecho a la igualdad y no discriminación. Es decir, que ese derecho a la igualdad y no discriminación no se ve afectado en su núcleo o en su esencia y que no permita ejercer ninguna facultad por parte de su titular. Por otro lado, es necesario considerar que la noción de igualdad y no discriminación actualmente considera distintos tipos. No existe solo una forma de discriminación. Por ejemplo, existe una discriminación directa versus una indirecta, puede ser una discriminación múltiple o puede ser una discriminación estructural.